Mm, Soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación. Llevo este curso con la magíster, llevo este curso de Introducción a las Ciencias de la Educación con la magíster Francisca Lavilla Barca, estudiante Carolina Tarapoto Bautista 2022-2. Tenemos la presentación. Mi nombre es Carolina Tarapoto Bautista, soy estudiante de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación, de la especialidad de Ciencias Naturales. Un gran honor dirigirme al docente Francisca Lavilla Barca, que nos ha enseñado esta asignatura de Introducción a las Ciencias de la Educación para realizar la presentación de mi portafolio virtual. Empecemos por mi autobibliografía. Fortaleciendo mi vida, la familia lugar de alegría y esperanza es mi refrán. Aquí tengo los datos de mi persona, mi nombre completo, tengo el lugar de procedencia, de dónde vengo, tengo cuántos años tengo el lugar de nacimiento, tengo el nombre de mi papá, nombre de mi mamá y cuántos hermanos somos total. Tengo la institución educativa donde he cursado mi nivel primario y secundario. Tengo una frase. Tengo el sílabo de la asignatura. La asignatura es Introducción a las Ciencias de la Educación. Tiene 4 créditos. El docente es Francisca Lavilla Barca. Tenemos las semillas, las competencias. Tenemos resultados de aprendizaje. Tenemos la primera unidad, Ciencia y Educación. Tenemos el sílabo de la primera unidad. Tenemos un mapa o un organizador visual del sílabo. Hicimos una línea de tiempo a la educación en la edad moderna. La educación es la enseñanza y aprendizaje. La educación en la edad contemporánea. La educación en la edad contemporánea era el servicio militar obligatorio. La educación en la edad antigua era de que los jóvenes y niños fueran disciplinarios, fueran con disciplina para el servicio militar. La educación en la Edad Media era al servicio de la iglesia y de la mesa. La educación en la Edad Moderna era hacer caso a los órdenes religiosos. Tenemos la educación, concepto. También tenemos el filósofo, escritor y músico Jean Jacques Rousseau, que afirma sobre la educación es una forma de dominio social. Unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento. Tenemos al filósofo Platón, que afirma y comenta sobre la educación, que la educación es la tarea más importante que debe afrontar una sociedad. También tenemos otros aportes. Tenemos a Sócrates, quien dice que la educación es el arte de dialogar con tu alumnado. Tenemos la educación en el tercer milenio, concepto. Tenemos la integración de conocimiento en la propuesta didáctica. Tenemos los supuestos que fundamentan las decisiones curriculares de los docentes. Tenemos desafíos de la educación de la educación ciclo 21. Los desafíos de la educación del ciclo 21 acontecieron el cambio climático, el calentamiento global, problemas de la salud mundial, epidemias y tanto el crecimiento de población, y por causa de ello, causa de la pobreza, el hambre y malnutrición en distintas partes del mundo. Tenemos una nueva educación para una nueva sociedad. Tenemos Charles Freundel en su libro, quien dio aportes al desafío de la educación en el siglo XXI en su libro. En su libro de la educación en cuanto a dimensiones. Tenemos modelos pedagógicos, el concepto. Tenemos a ciencia descriptiva, B, ciencia normativa, C, ciencia tecnológica y ciencia histórica.
Tenemos visión general de los modelos pedagógicos, relación docente-estudiante. El profesor es un auxiliar y amigo del estudiante. Finalidad de la educación: desarrollar las habilidades naturales del individuo. Tenemos era del conocimiento, el concepto, la era del conocimiento, o la utilización de las TIC, la tecnología, el internet, las tablets inteligentes. La educación en la era del conocimiento fue algo que se produjo un constante cambio, el avance de la tecnología, se podría decir. Tenemos la pedagogía, el concepto y objetos de estudio de la pedagogía, importancia de la pedagogía. Segunda unidad, modelos pedagógicos. Tenemos el sílabo de la segunda unidad. Tenemos la pedagogía tradicional. ¿Qué es la pedagogía tradicional? La pedagogía tradicional es aquel método de enseñanza que se observa a la educación como un arte y al docente como el artesano quien confecciona las piezas, es decir, a los alumnos. Origen de la pedagogía tradicional. Tenemos aportes sobre aquellos científicos de Juan Amos Comillos en 1592 y 1670. También tenemos de Ignacio de Loyola. Tenemos la pedagogía activa. ¿Qué es la pedagogía activa? Es un modelo pedagógico donde la educación gira en torno a los alumnos para convertirlos en sujetos activos de su aprendizaje. Tenemos aportes de estos escritores. En 1762, Jean-Jacques Rousseau, este filósofo francés, proponía que la actividad física en la naturaleza, el juego libre y hacer preguntas para que el niño llegue por sí mismo a la respuesta. También tenemos en 1906 John Dewey. Según este filósofo americano, la educación no debería limitarse a transmitir conocimientos, sino a guiar a la persona para desarrollar su potencial y poner sus habilidades al servicio del bien común. También afirma en 1883 Edward Gardner afirma sobre la educación que, además de ser activa, tiene que ser personalizada para adaptarse a las distintas inteligentes capacidades y talentos de cada alumno. Tenemos pedagogía conductista, el concepto, y también aportes de estos grandes científicos de B. Brendan Eisner y Edward Lee Thorndike, teorías del aprendizaje de la pedagogía tradicional. Tenemos la pedagogía personalizada. ¿Qué es la pedagogía personalizada? Es una actividad educativa centrada en la persona, siendo el objeto fundamental perfeccionar las facultades del niño o del como un joven, tanto intelectual como morales. Principios fundamentales. Tenemos características. Aquí el docente, el maestro, no importa las mismas lecciones a todos los estudiantes, sino que guía a cada uno en su propio proceso de aprendizaje. Una de sus características, en este tipo de enseñanza, el alumno es el principal actor de su propio aprendizaje. Tenemos a María Montessori, que aporta la pedagogía personalizada. Tenemos pedagogía de la ternura. ¿Qué es la pedagogía de la ternura? Es la base de la pedagogía de la ternura, es la base fundamental, es el amor. ¿Cuándo aplicar la pedagogía de la ternura y cuándo no aplicarlo? Aplicarlo es cuando el niño tenga un baja autoestima. En ahí tienes que aplicar la pedagogía de la ternura. También aporté sobre Lidia Tornil, también Wilber Salazar Valverde. Tenemos pedagogía intercultural. ¿Qué es la pedagogía intercultural? El concepto y la cultura, los términos y principios características de la pedagogía intercultural. Tenemos pedagogía cibernética. La pedagogía cibernética consiste en el control cognitivo de los estudiantes durante su proceso de introducción. ¿Qué es la pedagogía de la cibernética? Tenemos el concepto. También tenemos el aprendizaje, las ventajas y desventajas, características y la dirección del aprendizaje. La tercera unidad, teorías pedagógicas.
Tenemos el sílabo de la tercera unidad. Tenemos la pedagogía virtual. Tenemos el concepto. La educación es un proceso socio, histórico, cultural, sistemático y permanente por el cual las personas se van desarrollando. Tenemos importancia. La sociedad exige a todos los maestros a adaptarse a este mundo virtual, utilizando los avances que el hombre se produjo. El rol del estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje, el rol del docente, constructor de conocimientos, método sincrónico y método asincrónico, herramienta a pizarra digital en las aulas, automación, solo se construye, se informa, enseñanza sincrónica, control del alumno docente. Tenemos la pedagogía conceptual, autor Miguel de Zuviría Chamber, psicólogo colombiano. Reseña histórica, también tenemos características, también rol docente, orientador, rol del estudiante participativo y competitivo, prioriza el desarrollo efectivo, cognitivo y los valores. Funciones, tenemos fase efectiva, fase cognitiva y fase expresiva. Tenemos pedagogía histórica, el concepto, origen, importancia. Lo importante es que el pedagogo brasileño Paulo Freire es que ha fundado la pedagogía histórica. Características. Tiene como intención ser una práctica ética y política. Rol del docente, enseñar a pensar y no enseñar a obedecer. Capitalismo. Rol del estudiante, participativo, analítico y crítico. Ventajas de la pedagogía histórica. Se enfoca hacia un solo individuo o cosa que permite un análisis muy de cerca y la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. Desventajas: no preparan para la vida. Tenemos la pedagogía conductista. ¿Qué es la pedagogía conductista? Es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento. Características: desarrolla las habilidades cognitivas. Rol del docente. El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador y mediador y al mismo tiempo participativo. Rol del estudiante, responsable de su propio aprendizaje y el proceso activo de la información. Tenemos ventajas: ayuda a los alumnos a interpretar mayor la información que parada en el aula para sus vidas. También al docente brinda o ayuda a que escoja los temas preferidos de los alumnos. Desventajas: el profesor pierde su valor protagónico. Tenemos el pensamiento educativo. Aquí tenemos las partes importantes, como su autobiografía de José Carlos Mariátegui. Tenemos el pensamiento educativo. Tenemos también José Antonio Encinas. Tenemos su autobiografía y el pensamiento educativo, que nos aportaron el pensamiento educativo José Augusto Salazar Bunday. Tenemos su autobiografía, pensamiento educativo, Walter Piñosa Ramilia. Tenemos su autobiografía, pensamientos educativos, sus aportes, Manuel Vicente Villaro. Tenemos su autobiografía y pensamientos educativos. Hicimos un afiche sobre un seminario foro 2023. Tenemos evaluación de los aprendizajes. Eso sería, gracias.